Quiero que se ubiquen ustedes en lo que estaba pasando en el mundo en la segunda mitad del siglo XX. Vamos a plantear un mundo en el cual acaba de salir de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, en donde están concentrados en básicamente la mayor parte de los países del mundo, sobre todo aquellos que fueron protagonistas de este episodio, en reconstruirse como naciones y en reconstruir, por lo tanto, sus gobiernos, sus administraciones públicas y en asumir nuevos compromisos con los ciudadanos que antes los gobiernos no tenían, ¿no? Por ejemplo, hay una ola de expansión de derechos muy, muy importantes, ¿no? Derechos a la salud, derecho a la educación. El Estado empieza a asumir nuevas responsabilidades que simple y sencillamente antes no tenía. Por ejemplo, los sistemas de salud públicos, estos grandes sistemas de salud públicos, por ejemplo, como el del Reino Unido, que ahora es uno de los más fuertes en el mundo, justamente nacieron en esta época, a partir de empezar a reconocer los derechos de las personas y en particular los derechos sociales. Uno de los efectos es que los gobiernos y las administraciones públicas empezaron a ser más grandes, más complejos y empezaron justamente a tener mucho más burocracia, gente más especializada en temas que antes simple y sencillamente no se requerían. Por ejemplo, no es lo mismo patrullar las calles, ¿no?, que identificar una solución razonable para cuáles son las principales causas de enfermedades que van a tener las personas en función de su edad y a partir de ahí tomar responsabilidades en el gobierno para atenderlas. En fin, empezaron a crecer de manera muy importante las responsabilidades de los gobiernos y también los gastos. Nace por un lado los estados de bienestar y por otro lado nacen también lo que ahora conocemos, la experiencia fallida que ahora conocemos de los países socialistas en el bloque del este. Y por otro lado, tenemos a un tercer gran bloque de países, que son los países a los que voy a llamar aquí pre-republicanos y pre-democráticos, en donde se ubican México y los países de América Latina, junto con otros más del mundo, en donde pues, prevalecen una serie todavía de retos importantes en torno a la cobertura de derechos, pero también a las responsabilidades justamente de los gobiernos para con los ciudadanos. Pues bueno, independientemente de cuáles eran la forma de gobernar y de cuál fuera el tipo de gobierno y de responsabilidades públicas y los alcances que tenían en cada uno de estos tres regímenes, todos ellos compartían algo que les era común a los tres: una concepción sobre la sociedad en donde se le veía como un ente amorfo, como un ente llamado a ser gobernado, controlado, como parte del problema de lo que entonces se le conocía como la gobernabilidad. Cómo poner orden en una sociedad compleja, a veces plural, pero el reto que tenían justamente y la forma en la que abordaban el patrón de gobierno era justamente pensar a la sociedad como eso, como un problema, ¿no? Ese era el elemento común en ese momento.